darle las gracias a Ernesto por la invitación, que fue un puro azar. Yo pasaba por aquí, entré a ver qué era esto, propuse la presentación justamente del libro de las apariciones, me dijeron que estaban interesados en el tema de autobiografía y tal, y bueno, pues aquí estoy para hablaros de algo que yo tengo la impresión de que cuando leemos una autobiografía no somos muy conscientes de lo que se juega detrás, ¿no? Entonces, el título que yo había dado era Autobiografía, Canon y Géneros, en plural, porque va a haber un juego en que más tarde explicaré. Bueno, yo voy a leer unas hojitas, pero a mí particularmente lo que me interesa es que haya debate sobre este tema, justamente para hacer visible lo que se esconde detrás de la escritura de una autobiografía y la lectura de una autobiografía. ¿Vale? Bien, entonces empiezo. Y empiezo esta charla con una evidencia que aparece en la página 13 del libro Identidad Femenina y Poder, que fue editado en 2010 en una editorial suiza-alemana, que es Peter Land, y con una afirmación de una de mis maestras, de mis grandes maestras que he tenido la suerte de tener, de Hélène Cixous, que hace en su libro La risa de la musa. Comenzaré haciendo referencia al texto de Hélène Cixous. Cito: es necesario que la mujer escriba sobre sí misma, que la mujer escriba de la mujer y traiga a las mujeres a la escritura, de la que fueron alejadas tan violentamente como de su cuerpo. Fin de cita. En cuanto a la evidencia, citaré un párrafo de este libro y es la siguiente: no existe nada más igualitario que la posesión y el empleo de una lengua. Sin embargo, las palabras en sus juegos y en sus luchas nos confirman el presagio. Cuando las mujeres se dan el poder, y el poder con mayúscula, de hablar y de escribir, cuando las mujeres se acercan a vislumbrar la estructura del enigma, a lo mejor es el enigma, para averiguar su secreto, ponen a prueba toda la ficción moderna. Y entonces sus escritos fuerzan el cuestionamiento de todas las certitudes, de todas las certezas. Acabo así. Por eso hoy quisiera poner en cuestión y debatir con ustedes un tema que pasa muy desapercibido cuando leemos o escribimos. En este caso, cuando leemos autobiografía o escribimos autobiografía. Se trata de la violencia simbólica contra las mujeres que se esconde en conceptos como autobiografía, canon y género, en singular. Pues desde mi punto de vista son categorías que se deben desmantelar para descubrir su lado oscuro, la violencia que ocultan y ejercen y que en principio pasa imperceptiblemente, como no puede ser, por ejemplo, como no puede ser de otra manera, por ejemplo, en el acto de leer. Empezaré este ejercicio de construcción por el concepto de autobiografía para ver, como digo, lo oculto, lo no dicho, lo que pasa entre líneas. Para ello, lo primero que voy a hacer es descomponer el concepto de autobiografía en tres partes. El auto, es decir, el yo que se esconde detrás de ese yo autobiográfico. El bio, ligado al cuerpo, no solamente el cuerpo de quien escribe, sino el cuerpo que lee. Y finalmente la grafía, es decir, la escritura de quien justamente escribe. Esta noche me limitaré exclusivamente a la primera parte de la autobiografía, es decir, al yo, al autos, y más específicamente a un yo definido como sujeto masculino. Y cuando hablo de sujeto masculino hay toda una iconografía, ¿no?, para marcar una diferencia. O sea, sujeto masculino, yo siempre lo voy a escribir con mayúscula, sujeto con mayúscula, pues es el sujeto de la metafísica, que base de la cultura patriarcal. Digo, un yo definido como sujeto masculino
que es a su vez el que cultural e históricamente ha escrito y ha construido los discursos culturales, construyendo, evidentemente, la cultura patriarcal. El resto, el bio y la escritura, lo dejaré para quizás otras posibles charlas si les sigue interesando el tema. Así pues, voy a hablar en primer lugar del sujeto masculino que escribe su vida y posteriormente de la problemática que surge cuando las mujeres empiezan a escribir la suya, y para eso tengo que hacer un poco de historia. Yo me había traído aquí una chuletita en que dice: la autobiografía como género literario era prácticamente desconocida en la antigüedad y el relato biográfico adolece igualmente y con frecuencia de serias limitaciones del enfoque metodológico. Es verdad que existen biografías de personajes famosos, tanto en Grecia como en Roma, aunque casi siempre están focalizadas en la actividad pública o profesional del personaje y en más de una ocasión maquilladas intencionalmente. Esto en cuanto a Grecia, Roma, al mundo clásico, ¿no? Pero ahí hay una cultura y la idea de originalidad de una vida y su escritura es un producto tardío en nuestra cultura. Hará falta el estallido de la Romania medieval, la desintegración de los dogmas bajo la fuerza del conjunto del Renacimiento y la Reforma, para que el hombre varón tome interés por verse tal como es, alejado de toda premisa trascendental, desligado de toda obediencia doctrinal, en un mundo en vías de creciente secularización. El hombre de la autobiografía, el autor, se impone como tarea el sacar a la luz las partes más recónditas de su ser. La nueva época practica la virtud de la individualidad, es decir, el concepto del yo tal como lo entendemos hoy aparece finales de la Edad Media en el Renacimiento, ¿no? Y como correlato aparece también el concepto de individualidad. Este sentimiento de ser yo, ser uno, no se da exclusivamente en el ámbito de la literatura. Otro ejemplo lo tenemos también en el ámbito de la pintura. En efecto, el espejo ofrece a Rembrandt y a Velázquez una imagen de sí mismo desprovista de perversión o de adulación. Así pues, el hombre, ante su imagen recién encontrada, se lanza al océano en busca de nuevos mundos y de hombres nuevos, con el descubrimiento de América. Aquí, en Europa, Montaigne descubre este nuevo mundo, o dicho de otra manera, se descubre y nos entrega en sus ensayos sus confesiones impenitentes. Así, a través del establecimiento de la propia individualidad, el hombre autobiográfico, perfecciona su forma, excluyendo cualquier posibilidad de conocer la alteridad. En la medida en que se constituye ese yo se constituye como lo mismo, como uno, sin dejar posibilidad al otro, con lo cual, por eso digo que excluye la alteridad. De manera general, podemos decir que el hombre que narra su vida se le supone digno de un interés privilegiado. Así, el yo de su existencia interesa al mundo y por ello su desaparición dejará a este incompleto. Al contar su vida, el yo hombre-varón que se cuenta se manifiesta más allá de la muerte y su narración, su capital biográfico, se queda como resto, esto para los psicoanalistas como resto de la calle, ¿no?, pedagógico y didáctico para las generaciones venideras. El autor de una autobiografía da a su imagen un relieve en relación con su entorno. Esto se constituye, quiero decir que el hombre que se escribe se constituye en testigo de sí mismo y toma a los demás como testigos de lo que su presencia tiene de irreemplazable.
Esta idea que tiene el sujeto autobiográfico de la originalidad de su vida, por eso la cuenta, o de aspectos excepcionales de su vida, es la que marca la función didáctica que hemos mencionado más arriba. Es decir, el hombre se cuenta porque se cree importante y cree que su vida es importante para contarla, para que la aprendan y para que se constituya, como veremos más tarde, o constituya el canon, ¿no? Un ejemplo de lo que quiero decir son las confesiones de San Agustín y las de Rousseau, que ofrecen al mundo una referencia inicial del género autobiográfico. A pesar de estas dos publicaciones, ya de carácter puramente autobiográfico, vemos que se trata de un fenómeno tardío y de la cultura occidental y que tiene lugar en el momento en que la aportación cristiana se injerta en las tradiciones clásicas. Más allá de esa construcción, el concepto de sujeto, el concepto del yo, se va a ir manteniendo y es justamente en la época romántica la que va a volver a inventar en su exaltación del genio el gusto por la autobiografía, que se afianzará aún más con el desarrollo de una nueva teoría del conocimiento, que rechaza la primacía del intelectualismo característica del mundo de las luces. El romanticismo afirma una subjetividad basada en una nueva percepción de la realidad y de lo intelectual. Así, el espíritu individualista del culto al yo, del prerromanticismo y del romanticismo está constituido por una violenta, y cuando digo violenta más tarde lo vamos a ver, exaltación de la personalidad que constituye el mayor objetivo de todo creador-genio. Que hay que recordar que la palabra genio significa divinidad particular y subrayo lo de particular como individual de cada hombre que nace y moría con él. En este sentido, y como prueba de que la individualidad romántica instaura de forma definitiva un canon cuyo yo es varón y masculino, es el hecho de que en castellano, por ejemplo, no existe la palabra genia. Es decir, aparte de ya el tema puramente léxico, también podemos hacer una lectura de la relación que tienen las mujeres con la divinidad, puesto que el genio es un dios personal, individual. Por otra parte, la gran cantidad de producción de relatos en el curso de la historia sobre la individualidad masculina va a conformar no solo el canon autobiográfico, es decir, el modelo que se debe seguir para escribir una autobiografía, sino también desde el punto de vista puramente literario, el género, tomado aquí, como ya hemos dicho, en su accesión literaria y no como sinónimo de la diferencia sexual. Ahora, la crítica literaria considera el género autobiográfico un género literario independiente del género biográfico. A partir de este momento, es decir, cuando el canon ya está establecido, se constituye como ley del género autobiográfico. Ley está tomada aquí en el sentido de o haces lo que yo digo para escribir una autobiografía o te convierto en un resto, te convierto en algo que no tiene representación, que no tiene existencia. Esto quiere decir que toda la producción, vuelvo a repetir, que toda la producción que no acepte el modelo canónico dejará de existir. Cuando esto sucede, la autobiografía, que podemos considerarla históricamente como exclusivamente masculina, se inscribe en la institución literaria y se propaga a través de los siglos sin ningún cuestionamiento. Pero volvamos a la historia de la literatura para constatar una vez más la subjetividad masculina que impone el canon autobiográfico. Desde este punto de vista, la literatura autobiográfica nos presenta de forma jalonada
una serie de obras maestras que instauran, como no podía ser de otra manera, esta subjetividad masculina como elemento fundador y constituyente del canon autobiográfico. Para definirlo categóricamente, podemos decir que el canon autobiográfico, cuyo elemento subjetivo entrará en conflicto a partir del siglo XIX, es decir, el canon lo que hace es instaurar un sujeto y una subjetividad masculina, es el varón que escribe. El problema, el conflicto que surge del canon con otros tipos de subjetividades, es decir, cuando las mujeres empiezan a escribir a finales del XIX y sobre todo en el XX, es cuando el canon autobiográfico va a empezar a fisurarse, va a empezar a, digamos, romperse, ¿no? O en todo caso fisurarse, ¿no? Pero cuando digo que las mujeres escriben, la argumentación que a mí me da, no, es que las mujeres han escrito siempre, evidentemente siempre, desde Safo, de Metinene, hasta ahora, hasta prácticamente a mediados del siglo XIX, hay mujeres que han escrito. El problema no es que no haya mujeres que no hayan escrito, el problema es que estas mujeres que escriben lo hagan como categoría y no posean el estatuto de excepción. No sé, bueno, luego ya en el debate lo vemos un poco, ¿no? En este sentido, el siglo, sobre todo el movimiento, hablo de un corpus francés que, bueno, de francés y español, un poco inglés, que es lo que más conozco. Creo que el movimiento feminista hace una gran aportación a que las mujeres escriban, a que las mujeres publiquen, siempre teniendo en cuenta una cierta dificultad, ¿no? Pero concretamente el hecho de que las mujeres como categoría escriban hace que en los años 1970 Hélène Cixous pueda hablar de escritura femenina, que es una cosa que ha sido hiper criticada, el tema de la escritura femenina, pero yo creo que hay que contextualizarla sobre todo en un medio derridiano y de psicoanálisis lacaniano. Bueno. En este sentido, la subjetividad expresada tanto en las autobiografías escritas por mujeres como en la que encontramos en el relato de cura femenino o autobiografía psicoanalítica femenina, es decir, en España no hay un corpus de escritura autobiográfica que esté ligado a la psicoanálisis. Yo creo que por razones históricas, la literatura de mujeres y hombres en España yo la situaría más dentro del realismo más que de una introspección, ¿no? Pero sí en Francia surge una que luego se va a convertir en una categoría literaria, que es el relato de cura, el relato psicoanalítico, que es una autobiografía donde las mujeres que tienen la experiencia del diván, del análisis, narran esta experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que esos textos, la subjetividad y la expresión del yo del deseo que se va a dar en esos textos, son los que van a fisurar, yo creo que de forma bastante clara, toda esa subjetividad masculina del canon. Digo, estas subjetividades femeninas son un punto de partida esencial para entender cuáles son las narrativas de la construcción del sujeto femenino no alienado. Cuando estoy hablando del sujeto femenino, de la misma forma que el sujeto masculino lo ponía con mayúscula para señalar el sujeto histórico, creador de cultura, el sujeto femenino yo siempre lo pongo en minúscula y además lo pongo entre comillas, que es una iconografía que tiene que ver con que es una categoría que está en elaboración. El sujeto femenino de deseo está en elaboración. Yo lo entiendo así. Ahora bien, si las mujeres empiezan a escribir autobiografías, como sucede, como dije, bueno, a partir de 1800 y algo, hasta nuestros días, en donde el interés por las vidas contadas es muy importante, estas mujeres autobiógrafas inciden en el canon y subvierten las reglas, el modelo,
de cómo se escribe una autobiografía. Podemos ver esta fisura del canon, por ejemplo, en la temática o temáticas que se cuentan con respecto a los espacios que se representan en el texto, a los tiempos que se narran de la vida de una mujer. Es decir, si es la narración de esa vida que se hace desde el nacimiento o no, si lo que se cuenta tiene carácter ejemplar, tiene carácter didáctico, etc. Todos estos temas, desde una perspectiva del género femenino, y aquí sí lo tomo como diferencia sexual, producen, como digo, en el canon esta fisura, que surge sobre todo, como decía, a partir del siglo XX, que es cuando la autobiografía escrita por mujeres se introduce ya como categoría en la institución literaria. ¿Cómo se produce esto? Esta inscripción, esta categorización. Existen varias respuestas a este tema. En primer lugar, esta fisura o cesura, esta violencia ejercida al canon, porque aquí se produce un conflicto. Por una parte, el canon ejerce una violencia a la escritura de mujeres, pero claro, en cuanto que las mujeres se afirman como categoría que escribe autobiografía, también se está ejerciendo una violencia hacia el canon, o una contraviolencia, ¿no? ¿Y cómo se puede dar esto? Bueno, pues viene dada ya por el hecho mismo de que las mujeres escriban, que la mujer se escriba. Esto implica, como afirma Lucy Irigaray ya en 1985, que las mujeres deben de tener conciencia de sí en lo que respecta a lo femenino. No digo al femenino, sino a lo femenino. Para ello, según Irigaray, que ha sido otra de mis grandes maestras, cito, es necesario que cada mujer se sitúe en relación con ella misma libremente, y no solo de forma comunitaria, en pareja o en familia, a fin de sí. Lo que en realidad está planteando Irigaray es la construcción de la individualidad femenina como primer paso para poder escribirse. Así pues, la mujer escritora de su vida está obligada a enfrentarse primeramente consigo misma, a presentarse ante el espejo y a verse como una individualidad, y una vez que esto sucede, dejar la huella de la inscripción de sí misma como sujeto femenino en su escritura. Así, frente a la violencia colonizadora del canon, se establece una contraviolencia emancipadora del sujeto femenino en su intento de inscripción simbólica. A partir de aquí podemos decir que si bien la cesura existe con respecto al canon, es porque este funciona como ley. Imaginemos, por ejemplo, que el canon le dice a la mujer autobiógrafa: si no escribes según mis órdenes, estás fuera de la ley que yo represento, puesto que tú, mujer escritora, relatora de tu propia vida, autobiógrafa, estás jugando un papel fundamental en el establecimiento de nuevas representaciones de la categoría mujer en los discursos de poder. Y a mí eso no me interesa, pues yo lo que quiero es que escribas de forma como yo ordeno. De esa tensión surge el conflicto liberador, no solo de dos o de más formas de escribir una vida, sino también entre dos subjetividades. Este conflicto surge fundamentalmente con respecto a la temática, pues como afirma Marguerite Yourcenar en su cuaderno de notas sobre Memorias de Adriana, cito: la vida de las mujeres es o demasiado limitada o demasiado secreta. El primer reproche que se le hará a una mujer que se cuente es de no ser mujer. Es tan difícil poner algo de verdad en la boca de un hombre, fin de cita. Desde el punto de vista temático, las mujeres autobiógrafas rompen o fisuran nuevamente el canon, en la forma y en el modo en que relatan su vida. Además, si bien algunas autobiografías femeninas reproducen, ese es el primer punto, las mujeres escriben autobiografías siguiendo el canon, es decir, yo cuento mi vida, lo ejemplar de mi vida y tal. Si bien eso se da en un primer momento,
el nacimiento, desarrollo, vida ejemplar, que debe ser contada hasta el hecho mismo de la escritura de la autobiografía, la alteración del canon se ve también en el tiempo o en los tiempos en que estas mujeres eligen para contar su vida ejemplar. No dejaré pasar el momento de hacer referencia aquí con respecto a la narración del tiempo y de los tiempos nuevamente a la autobiografía psicoanalítica o relato de cura, que a mi entender es el ejemplo más revelador dentro de la narrativa autobiográfica en general y femenina en particular de deconstrucción del canon, y en donde la narración temporal no se limita solo al tiempo cronológico, sino que señala la confrontación del sujeto femenino con la escritura de lo imposible, de los tiempos ligados a la experiencia psicoanalítica. Son tiempos que están ligados a la juventud, y entonces eso está claro que no pasa por otra lógica, que no es la lógica de la lengua, y entonces es imposible escribirlo, ¿no? Con lo cual la autobiografía analítica ya se confronta con un imposible. Otro aspecto que quisiera mencionar con respecto al canon y el género autobiográfico de género femenino es el tema de la publicación, de la producción autobiográfica escrita por mujeres. Claro, no se puede romper el canon si no hay publicación, y no hay representación si no hay publicación. En cuanto al tema de la publicación de textos escritos por mujeres en general y autobiografías femeninas en particular, quisiera dar un ejemplo de cómo funciona el canon en su ocultamiento de los escritos de mujeres, que es una forma de hacer invisible la identidad o las identidades femeninas y por ende a las mujeres escritoras en este caso. Bueno, quisiera, ya para dar otro toque, finalizar y abrir el debate, en estas páginas en las que he intentado señalar las violencias que se ejercen en el terreno de lo simbólico contra las mujeres, con ejemplo de la invisibilidad femenina que en el canon somete a esta escritura, la escritura autobiográfica. Y voy a poner un ejemplo del País, para que veáis cómo funciona este ocultamiento. En una promoción del diario El País, yo la seguí bastante en el año 98, luego la verdad es que ya no le he seguido más. Bien, el 12 de enero del 98 El País publica los clásicos del siglo XX sin enemigos, en donde establece los 40 títulos imprescindibles que responden al canon que significa lo clásico. Significa lo clásico es decir que habría que leer, por lo menos, o sería necesario leer. Es decir, el paradigma obligatorio de lecturas que hay que hacer, y, mire usted qué curioso, solo aparece de esos 40, junto a Albert Camus, Cela, Alberto Moravia, Proust, Unamuno, Alberti, dos mujeres. Es decir, hay 38 hombres y 2 mujeres, que son El amante de Marguerite Duras, que precisamente no es el texto más paradigmático de esta escritora, y El Orlando de Virginia Woolf. Evidentemente, y es ahí la estrategia, si no se pone o si no se cita ninguna mujer en el canon, esto hubiera sido demasiado evidente en cuanto a la discriminación. Sin embargo, se ponen estas 2 mujeres porque yo particularmente pienso que es así como se funciona. Hay una minoría en donde hay una cierta mínima visibilidad para que la argumentación no pueda decir, oye, está demasiado claro esto, y sin embargo no existe una equivalencia, yo diría una igualdad, porque de 38 a 2 yo creo que la representación es cuanto menos curiosa y cuanto menos esa idea de igualdad falsa. Otro caso aún más flagrante del País, del ejemplo que da El País, es el establecimiento de un canon artístico en general con marcados tintes hegemónicos anglófonos. Es
Se trata del que efectúa la BBC para una serie radiofónica. No solo se puede ver una muy escasa presencia femenina, fijaros, solo 10 mujeres entre los 100, y porque al ser una radio se escogen 100 autores, de ellos 10 mujeres, y se escogen textos, de esos 100 se cogen en total 800 textos para ser leídos en la radio, recitados de memoria por los radioyentes, sino que el canon que establece es fundamentalmente del siglo XX, con criterios tales como los empleados para excluir a Simone de Beauvoir. Este canon está hecho por John Carey y Jan Atkinson. Jim, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Jim, ¿no? De la Universidad de Oxford, que son los responsables de la selección final, y el criterio que se da para no incluir a Simone de Beauvoir en el canon es que pensaron que su colega francesa no era una gran autora, ni tampoco revolucionó el arte. Era, en su opinión, una feminista de gran calibre. El escaso número de mujeres refleja las condiciones sociales, las guerras incluidas, que le impidieron dejar su sello. Sí, cuando habla de guerra se refiere, me imagino, al compromiso político de Simone de Beauvoir con Sartre y todo en el Mayo, con el movimiento maoísta, etc., ¿no? Según Atkinson, que es otro de los críticos que construye el canon dice, dentro de 50 años habrá muchas más. Mucho me temo que como siga la crisis para la mayoría que padecemos, he dicho mal, ni siquiera en 50 años las mujeres mantendrán ese canon. Luego se establece la misma estrategia, es decir, de las 10 mujeres artistas escogidas como por azar, también de la BBC, 9 son anglófonas, y la última debe ser por esa ley de compensación, es la rusa Anna Akhmatova. Bueno, yo creo que con estos dos ejemplos se ve bastante bien cómo se establece la invisibilidad de la representación femenina. Y cómo, en definitiva, el canon autobiográfico, eso que no pensamos cuando leemos una autobiografía, sí funciona como ley, sí funciona como excluyente y sí funciona como un elemento invisibilizador, no sé si existe esta palabra en castellano, invisibilizador de la producción de mujeres. Y bueno, yo termino aquí y ahora nos toca charlar un poco sobre esto. Muchas gracias. Yo me voy a poner ahí porque aquí... Cuando has elegido estos ejemplos, cuando has empezado a citar estos ejemplos de excluyentes de la mujer, pensé que te ibas a referir más a ejemplos concretos de autobiografías, no solamente de escritura en general, de narrativa en general, pero creo que por lo que has dicho era narrativa en general. Los 40 mejores o los 100 mejores en narrativa, ¿no? Sí, en este sentido a mí lo que me interesaba aclarar era ver cómo el canon funciona en general con la escritura femenina como excluyente. Es una estrategia que en realidad no la pensamos, ¿no?
Ya, bueno, eso estaba claro, que en la literatura, en la narrativa en general, eso se ha dado y se sigue dando, ¿no? Esa exclusión. Pero me interesaría que nos pusieras más ejemplos concretos de qué pasa con la autobiografía. O sea, ¿es tan diferente una autobiografía masculina de la femenina? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿El hombre no reflexiona tanto sobre su yo? La mujer es más, como tú haces referencia, es más psicoanalista a la hora de hablar de su vida y de su yo. No sé, ¿dónde están esas diferencias del canon? ¿Dónde entran en conflicto? Ya, vamos a ver, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la escritura, con la inscripción de un sujeto. Lo que pasa es que yo no quería empezarlo ahí, porque, pero no, me parece genial. La diferencia para mí, y justamente el libro va, casi todo el libro va por ahí, es cómo el canon tiene un sujeto, está en los discursos, a ver, ¿cómo lo digo? Para que lo entienda todo el mundo. Como un discurso cultural, que es el autobiográfico, inscribe a un sujeto con un determinado deseo que se va a presentar como uno y que va a ser excluyente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no sé, no se me ocurre ahora mismo la autobiografía, incluso, por ejemplo, Proust, a la búsqueda, o James Joyce, pero sobre todo a partir de finales del siglo XIX, cuando las mujeres empiezan ya a escribir, a cuestionarse por un contexto histórico, porque hay como un descubrimiento del deseo y tal, ahí ya se empieza a escribir, y yo creo que el paradigma, tú me dirás, el paradigma en la literatura inglesa es Virginia Woolf, cómo estas mujeres que escriben, ¿desde dónde escriben? Pues desde su propio deseo, desde su propio yo, entre comillas, escriben como sujeto. Luego ahí yo sí que he notado en diferencias, por ejemplo, en cuanto a la temática, ¿no? Estoy pensando ahora en la autobiografía de Doris Lessing, ¿no? Doris Lessing escribe su vida pues porque es muy importante, con Rhodesia y todo esto, ¿no? Pero yo creo que tiene una forma de escribir o de inscribirse en la escritura, ¿no? que fisura. No sé si queda claro esto, o si te he contestado. Con respecto, compárame Doris Lessing con un autor masculino que... Bueno, el problema de Doris Lessing es que está en esa primera época en donde ella mantiene, en cuanto al desarrollo de una vida, los criterios canónicos, pero, por ejemplo, en cuanto que es una mujer que se escribe de su propio deseo, no es lo mismo que una escritura masculina. No sé si me... Sí, la diferencia quizás es que el hombre él mismo se instaura como ejemplar, claro, como uno. Se escribe como uno. Y entonces no deja ninguna opción. Yo soy yo. Y me escribo así, y esto tiene que ser así. Entonces, claro, es que habría que hablar también del tema de la escritura, ¿no? La escritura como producción, que tiene que ver con el inconsciente. ¿Sí? Incluso en James Joyce es lo mismo. Es que James Joyce yo lo consideraría como Proust, en definitiva, que escribe desde su lado femenino. O sea, la inscripción, la deconstrucción del sujeto masculino que hace Proust o que hace James Joyce, está claro. Ahora, eso sería una inscripción, yo no diría igual, pero sí, yo diría diferente a la inscripción en la escritura que hace Virginia Woolf, o que hace, por ejemplo, Duras, o que hace Yourcenar. Claro, es como que la diferencia un poco la puedo ver, por eso te
por James Joyce, la diferencia de escribir desde el canon y el orden y lo racional, o más desde el inconsciente, la pulsión, lo que sale, el sentimiento, y con el lenguaje como con la expresión un poco más libre, no sujeta a un orden establecido, al canon del que hablabas, ¿no? Eso quiere ser por eso, la gran diferencia. Claro. Cuando hablas de la autobiografía psicoanalítica está claro. Está claro, además, en la búsqueda de un poco la comprensión, ese hacerse sujeto, hablabas del sujeto femenino. Sujeto de deseo. Sí, donde es una escritura, claro, es una escritura donde se inscribe el deseo. Y evidentemente es una escritura, claro, ahí estaría el tema que yo estoy de acuerdo en ciertos aspectos cuando Hélène Cixous habla de la escritura femenina como escritura del deseo y como escritura que tiene que ver con el inconsciente. O sea, una cosa es escribir, bueno, sí, desde lo más racional, ¿no? Desde la lógica de sujeto, verbo y objeto, a el vaciamiento. Yo diría que es un vaciamiento, ¿no? de ese deseo, y en la medida en que hay vaciamiento hay una inscripción, lo que Derrida llama la huella, ¿no? La huella que se deja en la escritura. Entonces, yo entiendo que deconstrucción sería sinónimo de femenino. No. Vamos a ver, por ejemplo, el yo es un constructo, ¿no? Es una categoría que tiene que ver con un discurso cultural que aparece en la sociedad, Bien. La deconstrucción sería coger eso, ver lo que hay detrás, ver la violencia que hay detrás, desmantelarlo, como el buey de Rembrandt, ¿no? Abrirlo, y ver lo que hay ahí. Ese sería el primer paso, la posición de Derrida, por ejemplo, ¿no? Ese sería el primer paso. El segundo, por llamarlo segundo, sería ver cómo, viendo la violencia esa, se puede articular, crear otras categorías que den visibilidad a la alteridad. Hay una primera parte de metodología. Pero sí, vemos que Joyce o Proust escriben desde lo femenino porque están deconstruyendo el lenguaje. Entonces yo entiendo como que cualquier cosa que desconfigure el canon oficial sería femenino, o podemos llamar que nace con el posmodernismo en la literatura femenina, de algún modo. Bueno, cuidado con la literatura femenina, porque la literatura femenina del 19 así, ¿no? Pero lo veo un poco... La literatura femenina del 19 no tiene nada que ver con vamos a ver, es que y yo eso sí que lo entiendo muy bien. Quizás yo venga de la crítica francesa, entonces la crítica francesa hace una diferencia clarísima entre literatura, que está más ligada a la producción, a la institución, etcétera, y escritura. La escritura yo la entiendo como, es un concepto derridiano, ¿no? Yo la entiendo como lo que produce desde el inconsciente. Entonces, no lo que reproduce, que sería la literatura. Bueno, el Ken Follett no sería escritura, desde mi punto de vista, puesto que, no ya simplemente porque entre en el canon, sino porque es más de lo mismo, en el sentido más psicoanalítico. Pero, por ejemplo, Joyce, toda esta gente, no sé cómo decirlo, hay esa inscripción del deseo, del inconsciente, y entonces eso es producción. Por eso, en definitiva, se convierte en arte y perdura. Y el Ken Follett no sé si perdurará mucho, pero bueno, no sé. Desgraciadamente, seguramente sí. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Pero yo sí veo que muchas veces se cae en eso, en cuando se crea desde el inconsciente, desde lo no dogmático, es como algo femenino, y lo contrario es lo masculino. Tendemos a partir siempre y dejar lo masculino a un lado como lo otro, el alter. Entonces, pues realmente, en ese caso, lo femenino sería lo más positivo del arte y de la literatura, ¿no? Yo a veces lo veo, ¿no? En muchos discursos
posmodernos, que parece que el otro, el marginal, el que escribe en el margen, es el que realmente está haciendo escritura, ¿no? Entonces... Sí, lo que pasa que es que yo sí que, ahí sí que matizaría o haría una deconstrucción, es decir, lo femenino no significa hembra, que es, o sea, el lado femenino de James Joyce es efectivamente lo que le posibilita escribir de la manera que lo hace. Es que yo creo que esa sinonimia debíamos de dejarla aparte, ¿no? Ni lo masculino tiene que ver con el varón exclusivamente. Eso, yo estaría más en la cuestión de Freud, ¿no? Los lugares desde dónde se escribe, cuál es el lugar que se escribe, etcétera, etcétera. Pero no sé si te he contestado lo de la deconstrucción. No, sí. No es que yo, o sea, investigo desde otro punto completamente distinto, que es la teoría queer, o sea, en el que ya directamente, o sea, no me... Sí. Y sí que veo que se tiende a partir mucho en masculino y femenino, muchas veces no sabemos en qué saco meter todo este tipo de cosas, ¿no? Porque a mí me interesa más lo marginal, más Derrida, más pues una cosa que no es ni masculina ni femenina, sino que está por encima de lo que, del canon, que es lo que va surgiendo, el margen siempre es lo que va haciendo... El resto, que ya hablaba. El resto, claro, el resto. Sí. Cuando hablas de violencia, que fue casi lo primero que dijiste, ¿no? Que no había violencia en las... No acabo de ver el concepto de violencia que quieres transmitir. O sea, si yo soy la ley y te digo, vete a freír espárragos, ¿hay violencia o no? En ese sentido. En el sentido de que, imagínate que el canon es un cubo así, y tal, y yo te voy al margen, y si puedo un poquito más y te dejo caer en el abismo. Entonces, eso es una violencia simbólica, y además es una... Porque claro, también habría que hacer muchísima lectura de la palabra violencia, porque la violencia no es solamente el tortazo. O sea, a mí me interesa sobre todo una violencia o la violencia que se ejerce de manera invisible. O sea, cuando leemos una autobiografía, en ningún momento podemos pensar que se está ejerciendo una violencia simbólica ahí, en cuanto a la inscripción de subjetividades. María José, en ese sentido, el canon ejerce violencia no solo contra lo femenino, las mujeres, sino también contra otros colectivos, digamos, entre comillas, minorías étnicas, en fin, como los nativos americanos, cuando el canon de la literatura estadounidense, por ejemplo, expulsa los márgenes a la escritura de las colonias o reservas de aborígenes que quedan, o pues, cuestiones de raza. Quiero decir, el canon ejerce violencia simbólica y luego incluso a veces hasta material con muchos otros. Lo que pasa es que con las mujeres es quizás lo más sangrante por la que es la mitad más uno de la humanidad, quiero decir, tampoco, o sea, no son pequeños reductos de... Y por otra parte, quería preguntarte si te parece que en la actualidad esta centralidad falocéntrica, digamos, del canon sucede o no, porque yo percibo que si bien no hay una equiparación razonable entre el número de publicaciones de hombres y mujeres, me parece que entre la cantidad de mujeres que publican y dentro de los hombres la cantidad de escrituras femeninas que hay, no sé hasta qué punto sigue. Quiero decir, en la academia, por ejemplo, ya no es más canónico Pérez Reverte, quiero decir. El macho dominante en la escritura no es canónico en la academia, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que la academia es una institución absolutamente patriarcal. La academia es... La Real Academia Española de la Lengua sí, pero otras academias no tanto. Es decir, la universidad estadounidense o francesa no es patriarcal ya, ¿no? Quiero decir, igual tiene heredadas ciertas estructuras condicionantes, pero no... Tus grandes maestras, San Marcos, Sebas y Jude y tal, marcan líneas de poder dentro de la academia. No tienen un pequeño departamento en la quinta planta. Del poder, y eso lo trabajáis, del poder pudiente, pero no, o del poder desde el impoder.
Es verdad, pero es verdad, yo conozco Francia y un poco toda la Women Lib de Estados Unidos, y es verdad. Lo que pasa que es que yo lo analizaría ahí desde el poder con mayúscula, el poder de creación de discurso y el poder de creación de representación. Y yo, por ejemplo, ahora lo que estoy viendo es que el poder logofalocéntrico se está ejerciendo de una forma brutal. Y no hay discurso sobre el tema de lo femenino, lo masculino. Y otra cosa que quería decir con respecto a lo que tú decías de las minorías, evidentemente eso existe. Y yo ahí lo trabajo desde el punto de vista de la diseminación. Es decir, yo no hablaría, eso que tanto se le criticó al feminismo de la diferencia, ¿no? Yo no hablaría ya de lo femenino, de lo masculino, sino introduciendo ese concepto de diseminación, yo hablaría de los femeninos, los lugares de los femeninos y los lugares de los masculinos. Y eso, insisto, no tiene nada que ver con el con el cuerpo. Sí, pero quiero decir, o sea, hasta qué punto realmente es lo dominante en el discurso cultural, quiero decir, me parece que es bastante claro que está habiendo un cambio de paradigma entre, eso sí. no lo femenino, pero ciertos discursos femeninos, ciertos discursos de situaciones intermedias, homosexualidades, bisexualidades, etc. O sea, otros discursos que están relegando, por suerte, quiero decir, la posición dominante del discurso masculino, o los discursos masculinos que han articulado el poder en el discurso cultural. ¿No crees que está habiendo un cambio de paradigma? Sí, que se resiste seguramente, y por eso que dices, se resisten los últimos escarceos de poder para retener, hacer una retentiva de ese poder? Efectivamente quizás se está volviendo más violento todavía ese caño, ¿no? Pero creo que está cayendo por todos sitios. Sí, el conflicto está ahí, eso está claro, pero además quizás ahora sea más visible, entre comillas, pero eso, yo creo que la noción de crisis que aparece fundamentalmente con los movimientos de mujeres en los años 60, 70, yo creo que eso, por eso a mí la palabra fisurar me parece que es justa, ¿no? Porque evidentemente hay una confrontación, hay una refutación de discurso, hay una lucha entre lo que yo digo, creadoras de discurso, y lo que está dicho como falocéntrico, o sea, como esto es la ley y esto tiene que ser. Y evidentemente yo creo que una de las crisis gordas, y no precisamente la más importante, porque nos quieren meter y creer y hacer creer que la crisis importante es la crisis económica, que sí que existe para unos más que para otros y otras, pero desde mi punto de vista la crisis en el sentido griego del término que se está produciendo es justamente que la fisura cada vez es más grande, claro, con todos los grupos y toda la teoría queer, por ejemplo, todos los grupos al margen, que el poder con mayúscula deja al margen, ¿no? Entonces es como, sí. Incluso se puede decir que hay un cierto riesgo de que el poder central sea reemplazado por este otro, y que cualquier escritura que no sea femenina o de minoría y tal quede relegada. Quiero decir, porque al final el poder no es un patrimonio exclusivo del macho tampoco. El poder es un poder logofalocéntrico. Sí, bueno, quiero decir, pero no, la noción de poder no es exclusiva del macho. El macho ha tenido el poder. No, a ver, un momento, yo diría, el poder por una parte, los micropoderes, si me lo analizas desde el punto de vista de los micropoderes, estoy de acuerdo contigo, a partir del análisis Foltiano, de micropoderes, de acuerdo. Ahora, el poder con mayúscula,
el poder omnímodo, lo mismo de creación de discursos culturales, yo sí que lo creo que es más. No, sí, sigue siendo. Estamos quizá viendo el principio del cambio de paradigma, pero el paradigma sigue siendo. Sí. Pero quizá quiero decir, es consubstancial a tener una cierta, no fuese una cierta hegemonía, o se tiene o no se tiene, pero al cubrir ciertos lugares de poder es consubstancial a eso el orillar otros discursos y otras escrituras. Es consubstancial bueno, se lucha por entrar en el canon, y una vez que se entró en el canon, ¿qué? ¿Y ahora qué? Quiero decir, ¿y ahora qué pasa? Ahora vamos a echar a otros, quiero decir, porque es la lógica del canon. No es que sea la lógica ni de lo masculino ni de lo femenino, sino es la lógica del poder cultural y del poder de crear discursos, ¿no? Y dominar a través del discurso. Veo que estamos de acuerdo. Sí. Es que depende de la óptica, que sí. Yo te quería preguntar un par de cosas, María José. Solo una. Sí, porque son un poco densas, entonces a ver cómo las opero. Empezando para el poder, yo creo, fíjate, que ahora mismo es que se habla del poder, es un concepto como muy vago. Todos sabemos a lo que nos referimos, pero diciéndolo así en neutro, el poder para mí ahora mismo casi que no tiene sexo. ¿Me explico? A ver, cuéntamelo, que casi me da un infarto. Sí. Con lo que dices. Sí, te digo, es decir, estamos hablando que es un poder financiero, es un dinero. No solo. Bueno, vale, sí, pero fíjate, ese poder financiero y ese dinero tiene una inmensa plasticidad, porque estáis hablando de grupos marginales, grupos que están en los bordes. Yo recuerdo a determinados artistas en los años 80, ¿no?, que mandaban envíos, no me acuerdo ahora el nombre, mandaban envíos postales, ¿no?, muy configurados, muy elaborados, cartitas, notitas, todo muy bonito, ¿no? Y ahora determinada publicidad de supermercado lo hace así también. Es decir, estos chicos aprenden rápidamente. O sea, el capitalismo se pliega por los bordes, ¿no? Eso es un poco en líneas generales, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo, así como la política está raptada, creo que también la propia diferencia sexual, que tiene sus inconvenientes, también está raptada por el poder financiero, que, insisto, tiene una gran plasticidad, es como una esponja, absorbe los márgenes, ¿no? Me parece que por eso, pero eso es una consideración. Yo te quería hacer dos preguntas. Pero perdona, te digo, yo estoy de acuerdo contigo en la medida en que ese poder financiero genera discurso que es a través de los cuales, por los que va a chupar y va a hacer de esponja, como tú dices. Es decir, desde mi punto de vista, no es el capital, son a través de los discursos, es la creación de discursos y a través de los discursos. Por supuesto, efectivamente. O sea, yo diría que al no tener un discurso realmente, habla más fuerte. El capital, al no tener un discurso claro, lo que hace es como vampirizar un poquito todo discurso que le puede servir para reproducirse indefinidamente. Y ahí, tristemente, sí que es verdad que es capaz de hasta el Che Guevara, es un icono que vende. ¿Cómo es eso? Que me lo expliquen. Pues tristemente es así, ¿no? Pero bueno, yo en relación al poder has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es lo de el poder pudiente. El poder pudiente. El poder pudiente de las mujeres, que yo entiendo que es su influencia en la sombra, por así decirlo. Dentro de lo que es la violencia, de la exclusión falocéntrica, pues las mujeres, claro, pues han estado ahí, han sido madres y tal, y han hecho su influencia, ya digo, en la sombra. Porque tú has citado dos biografías, dos confesiones de San Agustín y de Rousseau. Y fíjate cómo hay dos mujeres de extraordinario protagonismo en estas dos biografías de hombres canónicas. La madre de San Agustín, Santa Mónica, que es la que le convierte al cristianismo, y la belle maman de Rousseau, que es la mujer que le enseña la vida. Pero fíjate lo que aprenden los chavales y las chavalas en la escuela. No aprenden la mamá de Rousseau, ni aprenden Santa Mónica. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué puede aportar lo femenino al poder? Es una pregunta, ya te digo, un poco densa. Y luego otra te quería decir, es decir,
porque los ejemplos de mujer con poder ahora mismo me aparecen como una reproducción de, pues eso, de los varones, ¿no? Margaret Thatcher, Merkel, no sé qué, no sé cuál. Quizá algunas no, ¿eh? Podemos poner quizá excepciones a la regla, ¿no? Se puede decir hasta nombres y apellidos, la chilena Michelle Bachelet, por ejemplo, o etcétera, etcétera. Pero bueno, eso por un lado. Y luego, otro te quería decir, en relación al canon, el canon, claro, es una palabra que cae de pie, ¿no? Está muy armada, es un poco como la de la metafísica, ¿no? La metafísica es un poco como el Génesis. Dios dice, hágase la luz y la luz. Es que claro. Así es la metafísica, ¿no? ¿Tú no crees que la idea de identidad es un poco metafísica en sí misma? La identidad, ¿eh? Fíjate, porque estás también situando una realidad, recortándola, caracterizándola, clarificándola, como hace la metafísica. Eso te quería decir. Me he quedado en blanco. Estaba pensando... Me has estimulado. A ver... yo creo que es igual que el tema de las esencias. La identidad puede ser metafísica si no está encarnizada, si no es carne, si no es cuerpo. Yo entiendo que si esa identidad, que no tiene que ser sino que se puede mover a través del tiempo, si eso está enraizado, encarnizado, hecho cuerpo, yo creo que ahí la metafísica, yo tengo dificultad en verla. Por eso todo el posmodernismo y sobre todo el movimiento de mujeres habla del cuerpo sexuado, de una subjetividad. Todos esos conceptos que podían ser como esencias, en el momento que lo inscribes en un cuerpo sexuado y deseante, pues yo creo que es una forma de atacar la metafísica. Ahí se acaba la metafísica, sí. ¿Y lo del poder y lo femenino? Ostras, ¿cómo era? Sí, que yo lo del poder pudiente lo veo exacto como una influencia en la sombra, pero digo, cuando las mujeres han ido directamente al poder, ¿en qué sentido no han reproducido algunas los estereotipos machos? Vamos a ver, ese es que hay toda una deconstrucción. Las mujeres siempre han tenido poder, siempre han ejercitado el poder, los micropoderes. Como categoría. Ahora, sí, no, el problema es que cuando vemos a mujeres en el poder como nuestra queridísima Merkel o Thatcher o Esperanza Aguirre, cuando vemos esto, yo creo que son, bueno, ahí hay un problema de identificación, ¿con quién se identifican esas mujeres? Hay un problema de clase, hay un problema de, quiero decir que no son las mujeres ni representan a las mujeres, son unas excepción, y no diré excepcionales, sino excepción de mujeres que adquieren ese poder con mayúscula, pero yo incluso así me atrevería a decir que estas mujeres están supeditadas a un poder mucho más fálico, mucho más, sí, masculino. Quiero decir que Angela Merkel tiene mucho poder y manda mucho, pero tengo la sospecha de que, y voy a decir una palabra, que está sometida a un poder con mayúscula absolutamente pudiente y no desde un micropoder. Quiero decir que su condición de mujer no es, por ejemplo, como el presidente del Banco Alemán. Bueno, pero lo que te decía entonces es... Otra cosa es la representación que tenga y cómo podemos verla, ¿eh? Claro, bueno, pues eso entonces estaría sirviendo a libertad, sí, ¿no? Sí. Pero entonces, desde lo femenino, ¿qué poder distinto podríamos entender?
Así si nos pudieras dar unos apuntes o algo. Entendido porque a lo mejor poder y femenino y lo femenino sean cosas que choquen. Digo, si como tú has dicho, lo femenino sutura ese canon, remite la escritura al cuerpo, bordea, remite la escritura al cuerpo, efectivamente, donde la metafísica ya se queda. ¿Cómo podría hacerlo eso, lo femenino, con el poder? Tú ves que ¿Verdad? esa pregunta yo no tengo Otro día. Dime. Ya que estamos hablando de mujeres con poder, pudiente, resulta que claro, hablamos de las mujeres como Merkel, como Aguirre, como la Thatcher, pero ha habido mujeres como Rosa Luxemburgo, como Indira Gandhi, que han ejercido el poder en su más amplia expresión y han sido diferentes. Es decir, que no hay que pensar porque la mujer llega al poder pudiente, se vuelve pues un poco lo que se está representando aquí ahora. Hay mujeres en la historia que han hecho realmente esto, han tenido poder y lo han ejercitado desde lo más desprendido, lo más razonable, como ha habido hombres que también lo han hecho, pero bueno, no personalicemos la existencia de mujeres con poder pudiente, presentándolo solo en unas excepciones. Para mí son excepciones. Ojalá es que ese es el tema. De todas maneras, antes se ha planteado la necesidad de separar lo femenino de la hembra. Quiero decir que el discurso que corresponde a estas mujeres con poder pudiente, tipo Merkel, no es un discurso de lo femenino. No. Es una identificación masiva. Pero habría algo intrínsecamente femenino que se pudiese decir, bueno, esta es una característica femenina, esto es una cualidad intrínsecamente femenina. Hay cosas de esas que quiero decir, porque no lo tengo claro, ¿no? Quiero decir, vale, Merkel no encarna lo femenino, pero ¿y si alguien encarnase lo femenino siendo hombre o mujer, cuál sería esa característica que podría operar en el poder? Quiero decir, que sería más generosa. La generosidad es una cualidad intrínsecamente femenina o más, no sé, más sonriente. ¿No? Sonriente, si ves eso ya como... No, yo no creo que seamos más generosas. No, pero digo, pero hay alguna cualidad, hay alguna cualidad intrínsecamente femenina que... ¿Tú crees? No lo sé, yo creo que no lo sé, me cuesta aislarlo como un componente que algunas masculinas, por ejemplo, puede decir cierta belicosidad o tendencia a la violencia física, por ejemplo, pero así todo yo creo que es más un constructo. Las mujeres desde que descubrimos o descubrieron la violencia, en fin. Sí, porque eso tendría mucho de metafísico, ¿no? Como hay una pregunta, ¿qué es lo que constituye lo femenino? Porque si las mujeres de repente empiezan a hacer violencia pasan a ser masculinas. Pero yo haría una lectura positiva de la violencia. Perdona, pero yo la violencia, violencia femenina que se descubre negativa, yo haría también una lectura positiva de la violencia de las mujeres. Voy a dar una caricatura, es decir, un señor que te coge el culo y le das un bofetón, pues yo creo que, en fin... No, pero eso es una respuesta. Es una caricatura total y eso es una respuesta violenta, que no es una violencia. No. Quiero decir, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de caricatura. Yo creo que hay una violencia femenina que es positiva y necesaria. Bueno, y también una masculina, quiero decir, sí, en ese sentido, ¿no? Evidentemente. No es diferencial entonces, ¿no? De eso sabemos mucho. Sí, pero es que cuando hablamos de violencia, rápidamente, ¡clac!, le ponemos negativo. Está claro. Pero yo creo que hay que hacer esa lectura. Violentar el canon para que entren, para que corra el aire, es una violencia positiva, desde luego, ¿no? Exacto. Pero vamos, insisto que, porque entramos en el terreno de las esencias, ¿no? En los discursos de las esencias. Hay una esencia de lo femenino sin apelar a lo metafísico o a la teología o...
Yo no lo creo. Claro, pero a la biología entonces nos reducimos, ya desarmamos el debate por otro lado, que es que entonces ya pues hay vaginas y tal. Es que entonces, Hombre, eso es un reducción. no, bueno, si nos vamos a lo biológico, pues, No, pero vamos a ver, lo biológico es cuerpo y el cuerpo no es una vagina. no, está claro. Eso, no lo quiero decir, en este contexto, como comprenderás, no lo he insinuado, no he ni siquiera insinuado. Quiero decir, Con eso se puede llegar. Tengo aprecio por mi integridad física, conozco la violencia de las mujeres, entonces no. No, lo que te quiero decir es que, por lo menos yo, cuando hablo cuerpo y cuerpo sexuado, no es un reduccionismo. La uña del dedo también es cuerpo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿No? O sea, porque justamente lo que hace el patriarcado es ese reduccionismo. Y a las mujeres nos ve como un hueco y una vagina. Entonces, eso es justamente otra de las categorías que hay que deconstruir. Y yo particularmente, yo no hablo de lo femenino, sino yo hablo de los femeninos, de los lugares, de los diferentes lugares en que nos podemos poner para ser, o para ejercer, o para vivir, o para sentir lo masculino y femenino. Pero vamos a ver, yo no entiendo por qué andamos buscando las esencias cuando precisamente además tú planteabas en este momento las mujeres estamos en una búsqueda de construcción del sujeto de deseo femenino. Bueno, primero encontremos un poquito, sepamos de qué va, para que además no creo que tenga por qué ser un absoluto esencial, alternativo y único y en bloque, ¿no? Tendrán que ser también micropoderes y además no rígidamente delimitados. No, está claro, y ese es el camino, ¿no? La cuestión venía, la pregunta que le hizo él sobre las mujeres en el poder, ¿no? El poder, las mujeres ejerciendo el poder. Y si es que se puede aislar algo exclusivo e intrínseco, yo creo que no, en fin, así como no hay una categoría de mujeres que tienen que expresar su sexualidad de una manera, evidentemente. Hay sujetos que tienen expresiones distintas, y bueno, y lo mismo con los hombres o con el macho o tal, y ya está, eso es evidente. Pero fíjate que nos estamos imaginando el poder desde las instituciones políticas y pensando en presidentas, pensando en ministras, pensando en algo instituido de las instituciones ahora mismo. Pero ¿por qué no? Los micropoderes, la otra participación se está dando ahora mismo en movimientos en ese sentido instituyentes de otra cosa que todavía no sabemos qué va a dar, pero instituyentes precisamente de algo diferente y cuestionando los instituidos tan rígidos, ¿no? Porque además las instituciones... Sí, porque las instituciones son falocéntricas, son construcciones patriarcales, históricas. Bueno, pero sí que es verdad que ahí, en cuanto dices falocéntrica, sí que es verdad que estás reduciendo lo masculino a un determinado órgano, bueno, a una categoría de lo masculino, pero te digo, es decir, si decimos falocéntricos, sí que, no sé si podría por contra existir lo de vaginocéntrico, ¿no? Quiero decir, no existe, curiosamente, claro, es un significante, pero hacemos referencia al discurso, pero es un significante de lo masculino, claramente, ¿verdad? Entonces, quiero decir, si en relación a eso podríamos hablar de vaginocéntrico también, o vagino alternativo, lo que queramos. Realmente al final se reduce a eso, realmente el falocéntrico contra la contracultura, podemos decir así, en principio. Lo que pasa es que yo entiendo que los falocéntricos es el conjunto de discursos. Sí, no tienen que ser los hombres todos. No, de discursos. Claro. Yo no estoy hablando de hombres. No, por eso. O sea, para mí lo logofalocéntrico es el conjunto de discursos que construyen una cultura del nombre del padre. Como la Real Academia o el periódico El País, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, que yo cuando me fijo en cómo las mujeres actuamos en sociedad, no me fijo en los nombres que hay en la Academia ni a quién cita El País, porque sé que no vamos a aparecer ahí.
no me interesa aparecer ahí. Sé que en otras partes de la cultura ejercemos micropoderes, o ni siquiera a lo mejor queremos ejercer poder, o ejercemos cultura, o ejercemos discursos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí está el falo. Sí, y ahí hay un montón de mujeres metidas en ese y esas mujeres están falocéntricas, segura. La Merkel, Thatcher y tal son como si hubiesen sido hombres. Yo en la medida, en la medida en que el falocentrismo son conjuntos de discursos y nosotras utilizamos esos discursos, yo me atrevería a decir en que también todas en general, no la señora Merkel, sino todas en general participamos de ese falocentrismo. Y te pongo un ejemplo. Fíjate qué difícil es marcar el femenino en textos. Todos y todas dicen, ¡oh, qué peñazo! Y sin embargo, eso... La X, bueno... Yo es que uso la X siempre, la verdad ya me cuesta más, pero todo como la X. Sí, pero yo no entiendo muy bien por qué X, no entiendo. Porque no divido a la sociedad en hombres y mujeres, sino en individuos y cada uno... X como el enigma, ¿no? Como una identidad que enigmática. No parte de los machos ni de la mujer ni de la mujer. Pero bueno, pero yo... En construcción perenne, claro. Sí. ¿Qué decía Cristina Braidotti que no consigo saber, acordarme? Sí, respecto a esto de las identidades sexuales no exclusivas de lo masculino y lo femenino. Braidotti. ¿Braidotti o ahí está... Judy Butler habla de la performatividad. Sí. Pero Rosy Braidotti... No me acuerdo. Es que no me acuerdo muy bien. Pero los femeninos en el sentido más general también son enigmáticos, ¿eh? ¿O es que...? No, a mí me interesa, por ejemplo, mucho cómo se está trabajando después de la feminidad la masculinidad. Pues ahora mismo el tema es la masculinidad, porque realmente nos habíamos olvidado, tanto las mujeres que estamos más trabajadas ya o somos más conscientes de que hemos sido falocentrificadas, pero los hombres no. Es decir, a ver qué pasa, que vosotros también tenéis que ser karatecas, faloabducidas, quiere decir. No, yo creo que el gran problema hoy día lo tienen los caballeros, ¿eh? Claro. El gran problema lo tenéis vosotros, ¿eh? La pelota en el tejado, quiere decir. Bueno. Por hablar de pelotas, quiero decir. Eso. Un poco. Y si lo ponemos en plural ya no veas. Sí, tejado, sí. Sí, sí. Ahora mismo hay un discurso. ¿Perdón? Hay un discurso que quiere dejar el paso al canon, pero presentando al femenino como un caballo de Troya para el masculino. Hombre, también. Más que caballo de Troya, yo diría yegua de Troya. Pero sí, en el sentido de entrar a... Sí, en ese sentido sí. Y sobre todo en el tercer mundo, entre comillas, que están utilizando a mujeres como bombones. ¿Como bombones? Sí, como bombones en los ¿cómo diría yo? ¿Tu parles français? Oui, je parle français. Entonces, como es como para adornar a los congresos, para todo eso. Entonces, solamente es eso, no es una voluntad real para ceder el poder. No es eso. Es un adorno. Te ponen cotas de mujeres, cotas de... a mí eso lo veo, también lo percibo. También en España está en este camino, con la ley de igualdad de género. Y yo creo que, de mi punto de vista, habrá en la lucha de la mujer para fisurar el canon, yo veo que es el camino más plausible para llegar a una igualdad. Uy, has tocado la palabra, yo lo de igualdad, lo de igualdad a mí me da un poco de vértigo, lo de la igualdad. De hecho, yo tengo un libro que se llama Contra la igualdad.
diría yo la igualdad de oportunidades. No vamos a llegar a una igualdad de cuerpos ni nada, pero la igualdad de igualdad como oportunidades, concepto jurídico. sí, Eso sí, de oportunidades. Es que en España concretamente se ha desarrollado un discurso de la igualdad que a mí se me ponen los pelos como carpia, vamos. Entonces lo que hay que dejar claro es que la igualdad es jurídica, es un concepto jurídico. Ahora, yo no soy igual que este señor, ni que esta señora. Como dice uno, uno tiene que ser el único de su tiempo. El único de su tiempo. Yo me pregunto dónde piensan los jóvenes. Sí. Bueno, yo tengo que decir que tengo que agradecer a esta juventud que ha venido, porque eso demuestra que están interesadas en estos temas, que algunas veces sale así, de pasada. Y bueno, pues... Ellos son conscientes de que haya esa lucha entre hombres y mujeres. ¿Vosotros cómo lo veis ahora? ¿Cómo os veis? ¿Queréis hablar? No pasa nada. No. Bueno, pero acabas de decir que no es tanto entre hombres y mujeres como entre masculino y femenino, ¿no? Sí, pero vosotros cómo lo vivís, por ejemplo, ¿veis alguna diferencia o no? Ya no pues no sé, a mí me parece que cada vez hay menos lucha, digamos. No sé. Que cada vez se está dejando más atrás. Habla más fuerte, María. Cada vez se está dejando más atrás todo eso, que poco a poco estamos superando como las diferencias a la hora de concebir un hombre y una mujer. O sea, que las diferencias fundamentales de la superioridad del hombre frente a la mujer ya se están dejando cada vez más atrás, que no digo que estén frenadas del todo, ni que estén superadas del todo, pero me refiero que estamos avanzando, que yo como mujer no me siento o sea, siento que estamos avanzando, que se está haciendo algo, que se está cambiando, que no podemos quejarnos de que no se está haciendo nada, que se podría hacer más, igual que en todo, pero que no creo que se esté volviendo para atrás. Bueno, ahora mismo con el gobierno tenemos un poco, pero que no creo que no estén olvidadas, que creo que se está intentando cambiar esto para que cada vez sea algo más. ¿Vosotros lo vivís así? Que vosotras, en cuanto que mujeres, lo vivís así. ¿Perdón? Que yo sí que lo creo. Que no me entero. Que ella es... Yo sí que lo creo. Qué lujo de chicos, Qué bien. Suerte. Son la gran esperanza. No, esperanza no, ya está. Ya está, vamos. Pues yo en cambio había, el otro día mirando en internet, esto porque os va a ir así, yo creo que os queda más cerca, vi que había como otro movimiento ahora, posmodernista y tal, que ya empezaba a pasar, lo moderno es pasar y aceptar los chistes y cualquier alusión machista, ¿no? Y que lo tenemos que aceptar porque tenemos que estar por encima de ello, ¿no? Y bueno, ponían ejemplos de cómo se estaba llevando esto al mundo de la moda y incluso en las etiquetas de la ropa, marcas super, yo pues no sé si eran Gap o alguna marca de estas de vaqueros, etcétera, que se atrevían a poner en la etiqueta, en instrucciones de lavado, ponían tal lavadora, tantos grados, no sé qué, no sé cuánto, y si no, dáselo a la mujer que lo lave ella, que esa es su función. Estaba de moda, o las camisetas con logos súper sexistas, y era la última moda. No rechazar eso, porque eso era como, no sé, como que ya estabas pasada de moda, ser sí, que feminista. está Hay que superarlo, ya tenemos que reír ¿no? hasta de eso. No sé qué pensaréis vosotros. Ahora en Estados Unidos, es que no me acuerdo ahora la página, pero está ahí. Si algún día eso la vemos en clase, pero estaba en inglés además, no la podemos ver. Y
ya, es que me sorprendió, no sabía que existía este contramovimiento en Estados Unidos. Sí, yo he visto pasárselo a tu madre, ¿no? Pasárselo a tu madre este tratamiento otra vez de la mujer como objeto total. Objeto de... bueno, para limpiar. Pero yo voy a abusar de vuestros chicos. Es que es esto no se vive todos los días. ¿Vosotros conocéis el anuncio este de Desigual? Esta chica que se está cambiando y se va diciendo, me voy a hablar con el jefe. ¿Qué os parece a vosotros? A ver. Hay varios. Unos cuantos. Hay varios. ¿Puedes explicar? Yo no sé cuál es. Hay varios. Hay un anuncio de esta marca Desigual que es una chica muy mona, muy atractiva que se está mirando al espejo probándose las prendas de Desigual y está diciéndose, pues me pongo esto, creo, ¿no? Y me voy a ir a la cama con mi jefe. Y no sé qué, me da igual, vivir que son 2 días y que se fastidien las de contabilidad, no sé qué. En fin, es una mujer como preparándose para cazar al jefe, por así decirlo, con estos trapitos. Se va a poner mona para acostarse con su jefe, más o menos, ¿no? ¿Es eso? Sí, ¿no? sí, ese es así. Hay otro, que yo he visto, hay otro que se va a Indonesia o Lao, ¿no? Ese es el último que he visto yo y ese está muy bien, desde mi punto de vista. Ese me ha sorprendido y ese ha generado un poco de polémica. Ha generado polémica porque está la chica en la función que normalmente de cazador, como tú dices, se le supone al varón, ¿no? Sí, pero cuidado, porque incluso si está de cazadora, es en el lugar de la prostituta y además es el objeto. Sí. Cuidado. Porque el hecho de ir a buscar al jefe para acostarse con él no indica que sea un sujeto que, no sé cómo decirlo, independiente, por llamarlo de alguna forma, sino que está dependiendo de la mirada del jefe para tal. Cuidado con eso. Con lo cual ella está en posición de objeto. Yo no lo veo tampoco así, ¿no? Ella tiene un deseo sexual por su jefe, se pone mona para tirarse al jefe, o sea, tampoco me parece... O sea, estamos hablando de deseo sexual, me parece estupendo que la chica vaya por el jefe, lo que no me gusta es que diga, y que se fastidien las... O sea, que creen esa competitividad con las otras mujeres. No recuerdas en este caso lo dice de refilón, pero... Y no me importa lo que digan las... Eso está bien. Eso. Si no me importa, es distinto. Y no me importa lo que digan las de contabilidad. Pero ahí no se estaría reproduciendo cierto canon. A mí me parece que es una mujer sujeto que tiene un deseo sexual claro y va por él, me parece. Vamos a ver, un segundito, lo de mujer sujeto, porque esto es muy interesante, ¿no? Tal y como se... A ver, no he visto el anuncio, ¿ves? Claro, pero mujer sujeto. Pero fíjate, la publicidad tiene una virtud, y es que más allá de los discursos teóricos y tal, te mete en la realidad de una manera que lo flipas. Entonces hay que hacérselas con la publicidad también de vez en cuando, porque te pone... Claro, esa es un poco... Desde mi punto de vista, tal y como yo analizo ese anuncio, refleja un poco este poder en la sombra que tiene la mujer. Es decir, el jefe no sabe que esta mujer va por él. Y sin embargo ella está organizándose de tal forma su apariencia externa, se va a poner sexy, atractiva y tal, que está, por así decirlo, ya apresando a su jefe. Eso no es un poco el tema de la moda en cuanto a lo que es lo femenino, ¿no? Mostramos para atraer y tal, ¿no? Pero eso no todo el mundo muestra para atraernos. Sí, claro. Pero me voy a poner un traje de... Pero se dice que la moda... nazareno para tirarme a mi vecino. Sí, que está genial. Que está genial, pero espera un segundito. Se dice que esta moda es un poco machista, ¿no? Porque la mujer tiene que ir más escotada... Yo no he visto cómo se pone. Claro, se pone, pues imagínate, una moda desigual, se pone minifalda, no sé qué, no sé. Bueno, desigual también, muy desigual. A ver, ha pedido la palabra doña Libertad. Ella pidió. No, yo pido la palabra, sí. Esto, lo que tú estás diciendo es puro marketing. ¿Qué tienen que ver los chavales estos que están aquí y que hoy han venido, bueno, pues a escuchar unas cosas y ha habido aquí 2 intervenciones o 3 y de verdad, soy abuela de una chavala como vosotros y qué bien
qué bien que seáis chicos y chicas que estéis reaccionando así, y que seguro que no os vais a dejar llevar, ni los chicos ni las chicas, por el marketing que están anunciando no sé dónde, y que eso está desvirtuando, están utilizando, manipulando como siempre esto. Y los chavales, esto seguramente que ni les van a convencer, ni al final nos convencen a nosotros de que existe algo que en ellos no existe. Es que yo creo que esta etapa, por suerte, ya no está con ellos. Ellos están, y lo dijo la chica esta, estupendo, que bueno, que es consciente de que la época actual, bueno, pues en esta época se han superado muchas cosas y ellos son conscientes de ello, entonces están mirando hacia adelante y están evidentemente cambiando esos tópicos que había, y qué bien, pues me siento tan esperanzada con esta generación. Yo quería comentar una cosa, me parece que obviamente ellos no van a hacer caso a este marketing porque no son el target al que va dirigido, es como el anuncio de Loewe, se llama un viral en creatividad publicitaria y todos nos indignamos muchísimo con el anuncio de Loewe, lo compartíamos, eso era lo que querían, y iba dirigido a determinada población joven con un alto nivel adquisitivo que se querían diferenciar de toda esa gente que criticaba el anuncio. Entonces, ahora estamos haciendo publicidad aquí gratuita y de eso es de lo que se trata. Ni siquiera una idea premeditada de la mujer, ni del poder en la sombra, del que hablaba él. Es publicidad gratis, lo que estamos haciendo ahora mismo, es eso. Pues es yo un viral. perdona que te diga, pero para hacer un análisis yo tengo que hablar de lo que tengo que hablar. Claro, pero es que es esa la trampa. Yo no lo vivo como trampa, yo lo vivo No, pero como sí, cojo... ese es el marketing, esa es la creatividad publicitaria en viral y se hace así. Vamos a hacer un viral, vamos a hacer un anuncio que tenga el target, pues determinadas mujeres que no están de acuerdo con falocéntricas, como decían ustedes. Se llama un viral como un virus. Sí, se llama viral porque la gente lo comparte, habla de él, ya hay parodias, se llama Filósofa Frívola, me parece, una chica de Twitter, ya hizo una parodia, todo el mundo pasa. Esa es la gracia, claro, se puede analizar, pero es caer dentro de la trampa de querer analizar una cosa que está hecha